Chicos, silencio. Bueno, vamos a comenzar con vaso, ¿no? El vaso va a ser un órgano impar que va a tener una función linfohematopoyética. Se va a encontrar localizado en lo más alto de la celda sufrénica izquierda. Bueno, este va a ser un órgano bien alto que, como en el libro lo dice, va a estar alojado en la parte más alta e interna de la celda sufrénica izquierda, ¿no? Va a estar protegido por las costillas y va a estar en relación con diferentes órganos, los cuales también van a dejar su impresión. Entonces, en él podemos encontrar tres caras, ¿no? Una cara externa o diafragmática, la cual se va a encontrar tanto en relación con el diafragma hacia su polo superior y a la parte más externa e inferior con las costillas. ¿Sí ven cómo dejan las impresiones? Ya. Una cara interna o visceral que se encuentra en relación con dos órganos los cuales dejan su impresión. Aquí encontramos la cara gástrica, que se encuentra en relación con la cara posterior del estómago, en sí con la tuberosidad. Y una cara renal, que se encuentra en relación hacia la parte más superior con la glándula suprarrenal izquierda e inferiormente con el riñón izquierdo. Y una base, o cara cólica, que es esta de aquí, que se encuentra en relación con el ángulo esplénico del colon, ¿no? Aquí vamos a encontrar el hilio esplénico, que separa tanto la cara gástrica de la cara renal. En el hilio vamos a encontrar que van a penetrar y salir estructuras, ¿no? Penetran lo que son los vasos esplénicos, que son dados por la arteria esplénica. Aquí está. Esta es la arteria esplénica. Esto. ¿Sí ven que va así? Bueno, así no va. Van a penetrar y van a salir también los vasos esplénicos, los venosos, ¿no? Van a ir a la vena esplénica. Perfecto. Sí. Entonces ahí está en posición, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el ligamento esplenorenal que iba al hilio del páncreas. ¿Ese es el ligamento? Sí. Pancreático. Esplenorenal o pancreático esplénico. Así va en la posición anatómica, ¿no? Así. ¿Por qué tiene el nombre de renal? Sí. Porque se encuentra en relación con el riñón. La cara. Sí, ven, termina aquí. Aquí. Justo aquí. Entonces, la posición anatómica. Ahí. Entonces, otra vez. Cara externa o diafragmática. Hacia la parte interna, dividido por el hilio, la cara gástrica y la cara renal. Y la base o cólica. Eso es todo, vaso. ¿Alguna pregunta? Vamos con riñón. ¿Hay más riñones? Bastante. Sí, ya lo mañana. Sí, bastante riñón. Ay, derecho y izquierdo. Este es un riñón izquierdo. ¿Cómo se ve? Primero lo que tienen que saber es la disposición del borde y la disposición del paquete, ¿no? Tanto de la arteria, de la vena y del uréter. Entonces va a ser la siguiente. Siempre vamos a tener a las arterias por encima de la vena y el uréter va siempre posterior. Aquí no hay nervio, sino en vez del nervio va a ser el uréter. Arteria, vena y uréter. Acá. Dos ramas de arteria. Una anterior y una ¿Se acuerdan que cuando, bueno, esta es teoría que les di?
que en lo que respectaba al hilio del vaso, entraba directamente al hilio todas las ramitas. Acá en cambio va a haber las ramas de la arteria renal, se van a dividir en una anterior y en otra posterior. Entonces se denomina prepiélica y retropiélica para las diferentes porciones del riñón, ¿no? Prepiélica y retropiélica, y esta de aquí es la arteria renal. Prepiélica es anterior. Sí, esta. Y aquí está la otra. ¿Sí ven cómo se dividen en dos? ¿Ven? Sí. Ya, entonces ahí están las dos, ¿no? Arteria renal, rama prepiélica y la rama retropiélica, ¿no? Aquí está la vena renal y aquí está el uréter. Este. ¿Y esta cuál sería? Vale. ¿Cuál sería esta? No, sí, ya se olvidaron. Yo les dije que la testicular izquierda terminaba en la renal. Sí, bueno. Déjame ver la testicular. No es la testicular, es la lumbar. La lumbar. Si digo que esta es izquierda, no va a terminar acá la testicular. Ya. Entonces ahora, bueno, aprovechando que es izquierdo, en el libro dice que en la cara anterior del riñón izquierdo va a haber un triángulo, que es el triángulo gástrico. Se va a denominar así porque va a estar delimitado por los órganos que dejan los límites, ¿no? Y en cuya superficie va a estar cubierta por la cara posterior del estómago. Entonces decimos hacia la cara superior del riñón que vamos a encontrar al polo superior la glándula suprarrenal izquierda. Hacia la parte inferior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el páncreas va a cruzarlo, porque esto va así. ¿Sí ven? Así va. Y acá tendríamos a la glándula suprarrenal, en esta parte. Acá. Y hacia la parte externa, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? El vaso, la cara renal del vaso. Así va. Entonces, hacia la parte superior, la glándula. Hacia la parte inferior que cruza, el páncreas. Y hacia la parte externa, el vaso, la cara renal del vaso. Y entonces forma un triángulo así. Forma el triángulo. Entonces este triángulo está cubierto por la cara posterior del estómago. Por eso se denomina triángulo gástrico. Este niño lo han pintado. Está feo. Entonces en las pirámides también. Ya. Ya lo tengo. Bueno, en cuanto a la configuración interna del riñón, podemos decir que va a tener dos estructuras. Una superficie externa que se denomina corteza y una superficie interna que se denomina médula, que tiene todo el sistema colector del riñón, ¿no? Es decir, donde ya va a ir toda la orina filtrada. Entonces, en la parte externa que tenemos a la corteza vamos a encontrar unas pirámides, que son unas pirámides de base externa y de vértice interno, que son las pirámides de Malpighi o pirámides triangulares. Estas de aquí, ¿no? Pirámides de Malpighi. Malpighi. El libro no las nombra. Sí las nombra. Nombran las pirámides, pero no el nombre. No el bicho. Sí las nombra. Sí las nombra. Está entre paréntesis. Bueno. Sí, entre paréntesis estaba. Por lo menos en mi edición. ¿En qué edición? ¿En la onceava? No sé qué edición sea, pero hay una edición, estoy más que se lo ven. En la que tiene los dibujos remarcados con anaranjado. Sí, esa es la onceava. Sí, a veces en los dibujos dicen. Pero sí No dicen. me acuerdo. Parece que sí dicen. Bueno, entonces, no lo vi. A ver, ¿cuáles son las pirámides? Estas de aquí. ¿Cuántos lóbulos tiene? Uy, pero si no se distingue. Pero yo no especifico bien cuántos lóbulos. ¿Usted me pone a pelear ahí? Pirámide. Cualquier parte de la... Sí. Ujú. Pero triangular.
No. Corteza, médula, pirámide. Ya. Cálices menores. Entonces, estas son las pirámides triangulares de Malpighi. Entre pirámide y pirámide vamos a encontrar las columnas de Bertin, ¿no? Bertin. Son estas. Bertin. Revisen el libro y encuentran cómo se escribe específicamente. Entre pirámide y pirámide, ¿no? No, que aquí no lo han cortado bien. Así, hay que haberlo cortado mejor. Además este riñón está como muy esclerosado. Pero aquí está uno. Entre pirámide y pirámide y se encuentran las columnas. ¿De los lóbulos? Ya. Los lóbulos no se pueden distinguir porque en un riñón adulto ya desaparecen las lobulaciones. Si leyeron en el libro, dice que cuando él está en el periodo embriológico, ahí es que desaparecen los lóbulos. Se compone de muchos lóbulos, pero cuando ya está en el riñón adulto se hace una sola. Entonces ya no se puede distinguir. Cada lóbulo, o sea, cada pirámide se presentaba un lóbulo. No, el lóbulo es de la configuración externa de los lóbulos. En la configuración interna no, cada pirámide es independiente. Ya. Entonces, en cada vértice de las pirámides vamos a encontrar una papila. Aquí hay un vértice, ¿sí ven? Aquí. Aquí está la papila renal. A ver, entonces nos ponen ahí las pilares y papilas. Si nos ponen entre En cada vértice. las uniones son las... Acuérdense, en cada vértice, Para que nos pongan las pirámides tiene que ser entonces en el centro. obvio, ya en cada vértice va a estar la papila renal. Entonces, el conjunto de todas estas papilas van a formar los cálices menores. Cálices menores. Aquí está uno, acá está otro. No veo, pero es nada. Pero no. Aquí está uno, acá está otro, acá está otro. ¿Sí ven? 1, 2, 3. Acá. El conjunto de estos cálices menores forman los cálices mayores. Sí, ven, aquí está un cálice menor, 2 cálices menor, 3 cálices menor y aquí está. Ese es el cálice mayor. Ujú. Este. Es como que... Sí, venga, aquí está. Acá abajo está el otro. En el libro, si leyeron el libro, dicen que a veces hay de 2 a 4. Aquí solo hay 2. Acá está un cálice mayor y acá está el otro. Sí, porque no lo han cortado bien, por eso no se pueden ver bien desde dónde nacen los menores, pero en el de acá arriba sí se ve. Aquí está un cálice menor, acá está otro. Y acá está, claro, la papila está en todo el vértice de la pirámide. En el vértice, en todo el vértice, ahí está la papila. Ya, entonces el conjunto de estos cálices mayores que van a formar la pelvis renal, que es esta de acá. Esta es la pelvis renal. Este es un ensanchamiento. Ajá. Este es el cuello del uréter. Este. Pelvis renal, que es la unión de las dos cálices mayores. Cálices mayores. Y aquí está el cuello del uréter. Y ahí el uréter desciende, ¿no? Con sus 4 porciones. Su porción lumbar, la porción ilíaca, que es donde cruzan con los vasos ilíacos. Tiene que ser más o menos a esta altura. Todo esto es lumbar. Acá están vasos ilíacos, ¿sí ven? Arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa y vena ilíaca interna. Entonces a esta altura ya es ilíaco, ¿no? Acá se mete a la cavidad pélvica, que es pélvica, y la porción vesical, ¿no? Intravesical, donde ya va a la parte inferior, ¿no? De la vejiga, ¿no? Y ahorita que se ocupan acá el cadáver para irles a explicar en el cadáver. ¿Alguna pregunta de esto? Hasta aquí. ¿Cómo De la superficie externa. Ya primero tienen que saber que la dirección del hilio siempre va interna. Entonces ya, cogen esto. Por ejemplo, que les den el riñón así. Así. Lo ubican siempre, cogen el hilio hacia la parte interna. Que mira hacia la parte interna, ¿no?
Una vez que tengan ubicada hacia la parte interna, saben que siempre esto va a ser posterior. Entonces ahí le coloco, el uréter, siempre va a ser posterior y ahí lo colocan en posición anatómica, porque si yo lo coloco así, parte interna y anterior, Eso ya sería El uréter. anterior Sí, ve. y no. entonces no queda. Ajá, ya entendí. Entonces tienen que colocarlo. Parte interna el ilio y el uréter siempre posterior. Y ahí encontramos la Sí. Siempre el ilio parte interna y el uréter posterior. Ya. Entonces el riñón también va a tener sus medios de fijación. Los principales van a ser los vasculares, porque lo van a fijar a lo que son los grandes vasos, ¿no? Tanto arteria renal como vena renal. Va a tener medios de fijación como por ejemplo la cápsula renal. Cápsula renal. Pero antes de que tenga esta cápsula va a tener una pequeña revestimiento, un pequeño cojinete que es la cápsula adiposa, ¿no? Aquí no se encuentra, ¿no? Todo lo han quitado. Cápsula adiposa del riñón que es a manera como de colchón, porque la superficie donde se encuentra el riñón está desprovista de protección, que es la zona lumbar, solamente es el músculo. Entonces, para los traumatismos, esto de acá lo protege, lo que es la cápsula renal, ¿no? La cápsula adiposa del riñón. Después de esta cápsula adiposa viene la cápsula renal, que es la fibrosa, que es la que la mantiene unida al retroperitoneo y a la fosa lumbar, que es un desdoblamiento de la misma fascia. Ya. También se encuentra relación hacia la parte superior, al polo superior del riñón, con la glándula suprarrenal, pero no está totalmente en relación porque está separada por una fascia, que es la fascia interreno-suprarrenal, porque la cápsula suprarrenal es independiente de la cápsula renal. Entonces eso es lo que la divide. La glándula suprarrenal tiene su propia cápsula y eso es lo que la divide, la fascia intersuprarreno-renal de la fascia renal. Eso creo que sería todo de riñón. ¿Alguna pregunta? Ya mismo que se copian allá les voy a explicar en el cadáver riñón. Ya, bueno, ahora vamos con masculino. Lo que falta de vejiga. Aquí vamos a encontrar a la vejiga. La vejiga va a ser un órgano que va a almacenar la orina, va a estar compuesto de fibras musculares lisas y se va a ocupar o a alojar en lo que es la cavidad pélvica, ¿no? Entonces aquí tenemos a la vejiga. Esta va a presentar tres caras: una cara superior, que es plana, una cara antero inferior, que es esta, y una cara postero inferior, que es esta de acá. Entonces la cara superior de la vejiga se va a encontrar relacionada con el músculo, con el intestino grueso, la parte específicamente del sigma, en el hombre, y en la mujer con el cuerpo del útero. Entonces, en relación a esta porción, en el hombre se va a encontrar con el sigma y en la mujer con el cuerpo del útero, ¿no? Con el cual descansa aquí, pues esta cara es como plana. En la cara antero-inferior se va a encontrar en relación con la cara posterior del pubis, con esta parte de acá. Entonces aquí vamos a encontrar en el cadáver una fascia, que es la fascia prevesical o fascia vesical, y esto va a limitar un espacio con los tejidos de la región retropúbica y se denomina cavidad de Rexus, esta porción de acá, ¿no? Entonces ya en el cadáver la vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar la fascia prevesical, que está cubierta la vejiga, y los tejidos de la porción posterior del pubis van a delimitar un espacio que es la cavidad de Rexus, ¿no? Ellos se pueden encontrar porque hay unos ligamentos también que son los laterales de la vejiga, pero no hay nada de ligamentos. Ojalá que en el cadáver se puedan ver. Ya. Y en cuanto a la cara postero inferior, vamos a encontrar que se encuentra en relación con la próstata en el hombre, ¿no? La próstata en el hombre, y en la mujer con el cuello del útero y con la vagina en la parte posterior. Ajá. Sí. Bueno, ahora vamos a la parte interna. El útero descansa ahí, pero ya se va para atrás. Sí, sí. Ya, entonces en ambos, tanto en hombre como mujer, van a delimitar un fondo de saco, que no es más que es el desdoblamiento tanto de las fascias que cubren
al sigma y en porción inferior del recto, y la fascia que cubre a lo que es la vejiga, ¿no? Que es el fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. En el hombre está delimitado por el sigma en la parte posterior y en la parte anterior por la cara posterior inferior de la vejiga, y en la mujer está delimitado por el cuello del útero y lo que corresponde a la vagina en la mujer, ¿no? Y la parte anterior por la cara posterior inferior de la vejiga, ¿no? Así, en la parte interna vamos a encontrar la desembocadura de los uréteres. Esto se denomina trígono vesical. Hacia las partes laterales vamos a encontrar la desembocadura de los uréteres. Uno. Aquí está la otra. Acá. Y acá está la otra. Hacia las partes laterales la terminación de los uréteres, ¿no? Y hacia la parte inferior el orificio interno de la uretra. Entonces eso forma un triángulo. Partes laterales, desembocadura de los uréteres, y hacia la parte inferior el orificio interno de la uretra. Forma un triángulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dónde es el límite del fondo de saco? Aquí no se puede ver, pero es esta parte. El más sí, porque sí, que no se Bueno, eso es lo que respecta a urinario. Ahora vamos a comenzar con genital masculino. Doctor, si quiere que le pongamos trígono vesical, nos va a poner en el medio del triángulo. Sí, claro, porque ya les dije cómo se delimita. ¿Viste? Sí, pero se pone en el lugar, se pone en el centro. Si te ponen en el agujero, tienes que poner para. O sea, los lados. Claro, los lados y el de abajo, que es el de la oreja. Aquí se ponen los lados o la Desembocadura. Sí, de la Desembocadura del urétero. Ya, pues si fuera de la uretra. Ya. Bueno, entonces vamos con genital, ¿no? En la cavidad pélvica vamos a encontrar algunas estructuras que forman parte del aparato genital masculino. La primera que vamos a encontrar es la próstata, que se encuentra en la región postero inferior de la vejiga, y en cuyo interior vamos a encontrar la uretra prostática. Si las partes laterales y posterior a la vejiga, ¿qué vamos a encontrar? Las vesículas seminales, la ampolla de la vesícula seminal. Sí. Sí. Vesícula seminal, la ampolla, y allá viene y ahí más acá viene el conducto de frente. Vesícula seminal, la ampolla, y aquí venía el conducto de frente. Sí, ese es conducto de frente, todo esto. Esto es fácil. Entonces de aquí tiene su dilatación, ¿no? La ampolla de la vesícula seminal, y aquí ya viene el conducto de frente, que este conducto de frente tiene que atravesar el agujero inguinal para poder salir, ¿no? Hasta acá. Por aquí había uno que estaba, ¿no?
No, eso no se cosa. No, digo, ahora. No, dijo riñón. Este es el conducto deferente. Hasta acá abajo, ¿no? Todo esto, ¿no? Aquí vira y ahí ya comienza a formar lo que es el epidídimo. Esto es el epidídimo. Todo esto, cabeza, cuello y cola. Y cola. Tiene forma de camarón. Aquí es el epidídimo, todo Una esto. nubecita. Nubecita. Cabeza, cuello. Y la cola. Pero que no señala qué parte, pero tiene un epidídimo, sí señala. No, tienen que señalar. Esto se denomina apéndice del epidídimo. Esto. Sí. No puede poner el final. Tengo que verlo, por si Aquí está. Se dio la arranca. Ya, se perdió. Y queda recta, sí, se arranca. Sí, el apéndice del epidídimo. Pueden haber algunas. Una patología. Eso es lo que te Aquí a veces se van a ver. Ya, entonces este es el apéndice del epidídimo, ¿no? Ah, ya. Ahí se Otro en la cabeza. Ya. Acá vamos a encontrar el plexo venoso pampiniforme. Es este. Sí. Son muchas venitas. 1, 2, 3, 4 y bastante, por eso se denomina plexo. En la mujer era el romárico. ¿Qué cosa? En el plexo pampiniforme de las mujeres Ese está junto con el ligamento redondo. También tiene. Todo esto es puras venas, ¿eh? Plexo venoso. Pampiniforme. Y ese es el conducto de frente. Y esta es la arteria testicular. Aquí están, ¿ves? ¿Y cómo se diferencia la arteria del conducto deferente? Se la toca. El conducto deferente siempre va a ser duro. La hoja. Sí. Sí, es como... Sí. Obvio. ¿Qué era? La arteria Ese es el conducto de frente. Entonces aquí están, ¿no? Los elementos del testículo, ¿no? Entonces tenemos plexo venoso, pampiniforme, la arteria testicular y el conducto deferente. Se parecen igual, supongo. Se parecen igualitos. Se parecen al conducto de frente. Ah, las túnicas se las explico allá, que allá creo que sí hay. Voy a explicar. Aquí las túnicas, que son 7. Ya. Ay, tanto. Hay mucho. Ahora vamos con el pene. Entonces el pene va a estar compuesto por 3 porciones, ¿no? 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso en cuyo interior se va a encontrar la uretra, ¿no? Aquí está, ¿ves? Uretra. Sí. ¿Se señala allí? Ese es uretra. Sí. Esta es la uretra. Está metida la pincha. Aquí se ve.